Palabra del Señor, gloria al Señor. Amén, amén. ¿Cómo está la terrena? Estamos bien, estamos bien. Estamos bien aquí, gracias a Dios, peleando la buena Gloria. batalla de la fe. He escuchado que van como en 15 días van a empezar los servicios. Sí, así será, poquito a poquito, pero ahí vamos. Gloria a Jesús. Amén, es Bendecimos a todos poderoso. los que se Amén, están conectando. Gloria al Señor. Entonces el amén, tema que vamos a hablar hoy es el proceso de un llamado. Yo voy a dar amén. una introducción. Gloria al Señor. Luego le voy a pasar al pastor. Gloria al Señor, a un gran amigo. Gloria al Señor, de hace unos años. Muchos años ya somos amigos. Gloria al Señor. Y vamos a compartir sobre el proceso. Gloria al Señor. Y para dar esta palabra quiero tomar como punto de referencia el libro de Lucas, su capítulo 22, a la altura del verso 31. Dice en el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria al Señor. Amén, Hablar de amén. esta historia, hablar del llamado del apóstol Pedro, un hombre que tenía muchos defectos. Pedro, su característica, era un tipo que hacía funcionar su boca cuando su cerebro estaba neutro. El tipo de la característica como Pedro eran gente que solían pedir mucho perdón porque ofendían a la gente cuando hablaba. Pedro era Así, alguien agresivo, jala machete, se la iba a la trompa con quien sea, pero era el hombre que Dios había llamado. así Cómo es. Dios transforma a este hombre llamado el apóstol Pedro por medio del proceso. Los procesos llegan a nuestra vida no es para matarnos. Los procesos no llegan para quizá hundirnos. Los procesos a un hombre de Dios le llegan para formar su carácter. Pedro era un tipo que jalaba machete hasta que no fue procesado. Pedro era un tipo que discutía con todo el mundo hasta que fue procesado. El proceso que el mismo Jesús habla aquí, voy a dar una pequeña introducción rápida para pasarle al pastor. Gloria al Señor. Es algo que Pedro, mientras no era procesado, el mismo Jesús no tuvo confianza en él. Gloria al Señor. O sea que los procesos te califican a los próximos que Dios va a hacer. Los procesos moldearán tu defecto. Gloria, el llamado de Pedro nos da a entender que nuestras debilidades no son límites para Dios hacer lo que va a hacer con nosotros. El llamado de Pedro nos da a entender que las caídas que cometamos en el camino no van a detener lo que Dios va a hacer con nosotros. Dios va a provocar situaciones incómodas, situaciones que nos saquen lágrimas, situaciones que nos hagan llorar, situaciones donde mucha gente que están rodeados no van a dejar solo. Pero Dios está interviniendo para formar nuestro carácter, porque Dios tiene cosas tremendas. Dios no podía expandir el ministerio de Pedro con la característica que tenía Pedro. Dios no podía darle la unción que le dio a Pedro mientras Pedro siguiera jalando machete. Dios necesitaba que Pedro fuera zarandeado, que Pedro fuera procesado. Por eso todos los llamados son procesados. La gente ve los profetas, los predicadores, los pastores que ministran bajo una unción, pero nadie sabe la lágrima que el mismo Dios provoca que nosotros suframos para moldear nuestro carácter. Pedro fue zarandeado. Pedro se convirtió en el apóstol cuando Satanás lo zarandeó. O sea, esa guerra que el diablo te está haciendo no es para que tú te mueras. Esa guerra que el diablo te está haciendo es para Dios formar tu carácter. Porque cuando Dios tiene un llamado sobre alguien, Dios utiliza tus propios enemigos para formar tu carácter. Dios usa, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor.
Dios usa, gloria a Dios, lo que tú crees como tus enemigos, y al estar es el caso que el mismo Dios permitió que Satanás zarandeara a Pedro. ¿Por qué dice Jesús que Satanás pedido? Esto va a connotar que nadie tiene prueba, nadie tiene guerra si Dios primero no lo aprueba. Esa calumnia, esa batalla que tú estás viviendo es porque el cielo la aprobó. Y si el cielo la aprobó, es porque el cielo sabe que tú portas algo poderoso de parte de Dios. Maracaya, Urrabasanda. Yo desato la unción sobre este video en el nombre poderoso de Jesús. Y vine a hablar con gente que están derramando lágrimas, que están en situaciones, oh gloria a Dios, evangelistas que están en depresión. Gloria a Dios, aleluya. Usted no cree, a los hombres de Dios le da depresión también. Cuando uno ve que el llamado no crece, cuando uno trata de agradar a la gente y la gente te da con la punta del pie. Gloria al Señor. A los profetas le da depresión profética también. Gloria al Señor. A Elías le dio depresión. No porque una mujer lo quería matar, sino que a él de hacer un bien lo trataron con un mal. A veces aquí hay situaciones donde hay que ponerse el traje de cocodrilo, porque el que tú menos crees te arranca toda la pluma para que tú no vueles. Gloria a Dios. Pero esas situaciones son los que nos forman como hombres de Dios. Estas situaciones son las que nos forman como un gran hombre de Dios. Pedro, el agresivo, el jalamachete, se la iba a la trompa con mucha gente. Pero cuando Satanás lo zarandeó, que llegó el proceso a Pedro, Pedro después de ese proceso levantaba otro, Brazama Calla. Usted sabe por qué hay gente que cuando ven otro herido no le dan la mano, porque todavía no han sido procesados. Pero el hombre que ha estado en el proceso no calumnia al otro cuando está en una dificultad, no lo señala, sino que le dice: yo pasé por donde tú estás pasando. Y si yo estoy de pie, tú también puedes ponerte de pie. Si yo aguanté, tú también puedes aguantar. Barazama. Usted sabe por qué la Biblia dice que el samaritano se paró cuando el sacerdote siguió de largo, y cuando el levita no se paró, porque el samaritano un día lo golpearon. El samaritano un día lo golpean en ese camino. Y él dijo: yo sé que se siente estar herido. Yo sé que se siente estar en el piso y que todo el mundo te pase al lado y nadie te dé la mano. Gloria al Señor. Entonces la gente que no son procesadas no le van a dar la mano al otro cuando estén pasando ciertos procesos. Somos expertos calumniando. Somos expertos señalando, pero usted no sabe si esa situación que está pasando es hermana o es hermana, lo está provocando Dios para moldar su carácter, para formar la mujer de Dios que Dios tiene diseñada, para el llamado profético que Dios le ha hecho. Gloria al Señor. Por eso hay cosas, gloria a Dios, aleluya, que es el mismo Dios interviniendo. Gloria al Señor. Usted sabe que el apóstol Pablo tenía una debilidad. ¿Sabe para qué? Para que no se enalteciera. Gloria, no se creyera más grande que nadie. Él estaba en un proceso. Entonces Pablo, cuando veía a otro, por eso Pablo dice: sobrelleven a lo más débil, porque él entendía que es tener una debilidad en medio de un llamado. Él sabía que era ser zarandeado en medio del llamado. Gloria, por eso la Biblia relata que Cristo fue tentado en todo. Por eso, cuando otros te condenan, Jesús te perdona. Y lo más sorprendente es cuando hay gente que te acusan por cosas que ya Dios te perdonó. Gloria al Señor. Entonces, en este camino vamos a ser procesados. Gloria. Entonces, Pedro se convirtió en el gran apóstol, el que con su sombra los enfermos se sanaban. El hombre pastor de la iglesia con mayor avivamiento en toda la historia. Su primer mensaje, más de 3,000 gentes se convirtieron
La iglesia que más rápido creció fue la iglesia del apóstol Pedro, pero después de ser procesado. Por eso los procesos no te matan. Los procesos te van a calificar para los próximos que el cielo hará contigo. Gloria al Señor. Yo quiero dejar al pastor que siga, gloria al Señor, hablando sobre el proceso de un llamado. Aleluya. El pastor Efraín. Amén, 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 amén. Dios te bendiga, mi hermano evangelista Sterling Valdés. Para mí una honra poder compartir esta palabra tan poderosa contigo, y yo sé que Dios va a hablarle a alguien. Yo sé que Dios va a ministrar la vida de alguien el día de hoy. Puedo sentir una unción muy especial el día de hoy a través de este video. Yo sé que este live va a ser compartido por muchas personas, y yo sé que muchas personas se van a identificar. En una ocasión yo recibí una palabra, y la palabra era que solamente un procesado puede entender a otro procesado. Amén. Solamente gente que estén en la visión, gente que hayan pasado o estén pasando por ciertas situaciones, ciertos procesos, se van a poder identificar con este mensaje. En una ocasión yo escuché un predicador que hablaba y decía que por qué la gente hablaba tanto de proceso, que por qué siempre estamos predicando de proceso, de guerra y de batalla. Pero yo no sé, aleluya, pero no sé si te has dado cuenta, pero en los últimos tiempos el mensaje alentador ha escaseado del pueblo. La gente está haciéndose guerra una con otra, pero no viene una palabra de levantamiento, no viene una palabra de restauración, no viene una palabra que nos ayude a seguir hacia adelante en el proceso. No es que la palabra no va a quitar el proceso, porque el proceso es totalmente necesario. Y cuando yo escuché a este predicador hablar acerca de esto, yo en verdad medité en esto, y es que hay gente que no sabe y no conoce lo que es el proceso. La vida del cristiano es un proceso. La vida del cristiano es comparada con la vida del águila. La vida del cristiano es comparada con la mariposa. ¿Por qué? Porque son animales que tienen un proceso en su vida. El águila es una ave muy esplendorosa, es una ave muy respetada por todo el mundo, pero el águila llega a un tiempo y un momento de proceso. Hay mucha gente que conoce el proceso del águila, y asimismo, como el águila llega a un cierto tiempo que tiene que ser procesado, nosotros también llegamos a una etapa de proceso, en una etapa que vamos a tener que ser procesado, que vamos a tener que ser probado, y es necesario pasar por este tipo de situaciones. Tú hablabas acerca del apóstol Pedro, que para Pedro llegar a la estatura que Dios quería que él llegara, al nivel que él quería que llegara, tuvo que ser zarandeado, tuvo que ser, aleluya, machucado, perseguido, confrontado. Y hay muchas veces que todo eso va a venir a nuestra vida, pero no es para que nosotros, aleluya, perezcamos, no es para que nosotros nos quedemos en el suelo. Pedro cayó, Pedro tuvo una caída muy fuerte, gloria al Señor, una de las caídas más fuertes que existen en la Biblia. Yo digo que fue la caída de Pedro, porque Pedro estaba frente a su maestro. Oye, cuando el maestro estaba ahí frente a él, aún Jesús vio, Jesús escuchó cuando él lo negó, porque él le dijo: antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro, la Biblia dice que se estaba calentando, aún con los impíos, con los pecadores ahí. Y Pedro estaba contemplando todo lo que Cristo estaba pasando. Y Pedro cayó en una etapa del proceso. La caída también es una etapa de proceso, porque a través de una caída, a través de un tropezón, a través de un error, nosotros aprendemos cosas grandes y poderosas. Y esto fue lo que pasó con Pedro, que Pedro tenía un llamado sobrenatural, pero tenía que pasar también
un proceso un poco fuerte. Entonces, este mensaje va dirigido a esas personas que están pasando un proceso fuerte en su vida, una etapa fuerte en su vida. Gente, y el día de hoy, perdón, gloria a Dios, gente que el día de hoy se han sentido confrontados, se han sentido solos, se han sentido abatidos, sienten que no puede más. ¿Por qué? Por causa del proceso. Ahora, lo que nos prepara, lo que nos capacita es el proceso. Y es necesario pasar este proceso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si queremos ser alguien en Dios, si queremos que Dios haga algo grande con nosotros, tenemos que pasar por este proceso. Ahora, hay algo que yo quiero compartir, y esto es muy fuerte, Sterling, porque hay gente que nosotros mismos le decimos, mira, Dios está contigo. Qué lindo cuando una gente te dice, Dios está contigo, Dios te ama, Dios quiere hacer cosas grandes contigo, Dios quiere hacer cosas poderosas contigo. Cuando una persona te dice Dios está contigo, no es que te está diciendo que no van a llegar situaciones fuertes a tu vida. O sea, cuando a alguien se le dice Dios está contigo, significa que en medio de las situaciones que tú estés pasando, gloria a Dios, mira, siento la presencia de Dios. Dios va a estar ahí contigo, Dios va a estar protegiéndote, Dios va a estar guardándote, Dios va a estar dándote la mano, Dios va a estar totalmente a tu favor. O sea, van a haber guerra, van a haber tormenta que tú vas a pasar, pero lo importante es que Dios esté contigo. Ahora, en medio del proceso el cual nosotros estemos pasando, lo importante es que Dios esté con nosotros. Eso es lo importante, que Dios esté con nosotros. Que hay mucha gente que cree que porque Dios está con nosotros no vamos a ser probados, no vamos a ser zarandeados, no vamos a ser procesados. Vamos a pasar todo eso. Vamos a pasar esa prueba. Vamos a pasar desiertos, calamidades, dificultades, hambre, peste, pestilencia, de todo. Pero lo importante es que Dios está con nosotros. Hay una palabra que yo quiero leer. Está en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 2. La palabra dice así, en el nombre de Jesús: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Escucha esto, porque esto es fuerte, esto es profundo y esto es poderoso. Hay gente que tiene que entender que los procesos son necesarios y que hay que pasarlo y que el mismo Dios lo permite para él glorificarse en nuestra vida. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Jehová Jireh si no nos vemos en necesidades? Si no nos vemos que nos falta la comida, si no nos vemos que nos falta la ropa, si no nos vemos que nos falta el dinero, ¿cómo vamos a conocer a un Dios que provee? Es necesario que pasemos por ahí, es necesario que pasemos por esta situación para nosotros conocer al Dios que provee. Ahora, pero para nosotros conocer el Dios que sana, Jehová Rafa, el Dios sanador, nosotros tenemos que pasar por el proceso de la enfermedad. Entonces, esta palabra, con promesa que Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, que Dios le dice, aunque pase por las aguas, yo estaré contigo. Remasoja. Wow, siento la presencia del Señor. Yo no sé si alguien está entendiendo esto, porque esto es muy fuerte y es muy poderoso. Oye lo que Dios le dice al pueblo. Oye, un pueblo escogido, un pueblo elegido, un pueblo sellado y un pueblo llamado. Dios le dice, mira, aunque pase por las aguas, yo estaré contigo. Entonces hay alguien que Dios selló, hay alguien que Dios llamó y marcó con un propósito grande, con un propósito poderoso. Y quizá esa persona está pasando por las aguas.
Quizás tú estás pasando por las aguas. Pastor, ¿qué quiere decir que tú pasas por las aguas? Bueno, hay veces que nosotros pasamos por las aguas de la turbulencia. Dios mío. Donde sentimos que nos vamos a ahogar. Y Sterling, tú sabes lo que es eso, porque quizás tú has pasado por las aguas. Hay gente que hemos pasado por las aguas, donde sentimos que el agua la tenemos hasta aquí. Y en vez del agua bajar, sube hasta aquí. Oh, mi alma alaba a Dios. Y a veces creemos que ya estamos a punto de ahogarnos. Pero ahí es que Dios se mete. Oh, gloria al Señor. Ahí es que Dios obra.